Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos un nuevo tema que tendrá un total de 4 vídeos en los que vamos a hablar un poco así a grandes rasgos de la geosfera, de su dinámica y del tipo de rocas. Hoy en concreto vamos a simplemente introducir el tema de cómo es la dinámica de la Tierra y de qué tipos de rocas hay. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Aunque en vídeos posteriores nos meteremos más en materia, hoy vamos a refrescar esos conocimientos que deberían estar ahí en vuestra cabeza desde primero de la ESO sobre cómo es realmente la superficie terrestre y qué cambios puede sufrir la superficie terrestre. En el futuro entenderemos mejor el origen de esos cambios. Así que vamos a empezar por hablar de esos procesos que van a tener lugar en concreto en la superficie terrestre, aunque su origen puede venir de otro sitio. Podemos hablar de, en general, dos grandes grupos de procesos: los procesos endógenos y los procesos exógenos. Los procesos endógenos son los que su origen está en el interior de la Tierra, es decir, no en la superficie, sino más allá. Ya veremos, ya recordaremos el próximo día, en el próximo vídeo, la estructura del interior de la Tierra, de la geosfera. Pero toda esa energía que hay en el interior de la Tierra es la que va a dar lugar a esos procesos endógenos, que suelen asociarse más a la creación de nuevo relieve en la superficie terrestre que a su destrucción, aunque también puede darse el caso. Y los procesos exógenos son los que tienen un origen externo a la geosfera. Por ejemplo, suelen ser todos los relacionados con la erosión, con la desaparición de terreno en la superficie terrestre y, por tanto, suelen estar relacionados con agentes erosivos que, al final, la causa final de esa erosión normalmente es debida o bien a la energía solar o bien a la gravedad o al conjunto de ambas. Entonces, ante un proceso geológico podemos decir que tenemos igualmente dos grandes pasos. Primero, una evolución del relieve con una formación y una destrucción, y después la aparición, la formación de nuevas rocas. Durante todo ese tiempo, ¿vale? Es todo un conjunto. Cuando nos referimos a la parte de la evolución de formación de relieve, estamos hablando normalmente del caso de las orogenias. En vídeos posteriores entenderemos qué es lo que pasa, pero si recordáis, la corteza terrestre está dividida en placas litosféricas que se pueden mover, tienen cierto movimiento sobre las capas más inferiores de la geosfera. En esos movimientos puede darse el caso de o bien que estén separándose y creando nueva corteza terrestre, o bien estén uniéndose, destruyéndose corteza terrestre. Pero a veces en esa destrucción, cuando una placa subduce, es decir, se introduce sobre otra, esto lo veremos con más detenimiento en el próximo vídeo, puede haber también una colisión de materiales, y esa colisión de materiales va a dar lugar a la elevación del terreno. Esa elevación del terreno va a dar lugar a una montaña, que en realidad es una cordillera, y que el proceso de formación, porque es una cadena de montañas, ¿vale? No es una montaña aislada, es una cadena de montañas, una cordillera, y ese proceso se llama orogenia. Ejemplos, pues desde las cordilleras béticas, pasando por los Pirineos, por los Alpes, todo eso ocurrió durante una misma orogenia, o por ejemplo la de los Andes también ocurrió durante otra orogenia. Y fijaos que son extensiones, aunque es cierto que la bética, Pirineos, Alpes y llega hasta el Himalaya, están separadas entre sí, ocurrieron en un mismo proceso orogénico. La de los Andes también, fijaos la longitud que pueden tener, no me sé los kilómetros, los voy a poner debajo, la longitud que tienen los Andes, ¿de acuerdo? Cuando terminamos con la formación, obviamente también iba a ir todo a la vez, pero bueno, una vez que ya está hecho, pues lo puedes destruir. Si no estaba hecho, pues no lo puedes destruir. Viene una segunda parte de erosión del terreno que ya se llama en geología criptogénesis, y esa es la parte de destrucción del relieve ya creado previamente. Esto es un ciclo, ¿vale? O sea, se crea, se destruye, se crea, se destruye, se crea, se destruye, y es lo que se denomina ciclo geológico.
Dentro de ese ciclo de se crea y se destruye, no solo se está creando y destruyendo terreno en la superficie terrestre, sino que también se están creando y destruyendo rocas. Se están formando y destruyendo rocas, que también entran dentro de ese ciclo geológico. Las rocas las podemos clasificar en 3 grandes tipos dependiendo de su origen. Rocas ígneas, que antiguamente se llamaban magmáticas, porque es cierto que provienen del magma, pero eso puede dar confusión y a pensar solo en rocas de origen volcánico, y hay más orígenes que el volcánico. Entonces hoy por hoy se habla de procesos ígneos, no de magmatismo, y de rocas ígneas, no de rocas magmáticas, aunque es un término que veréis en muchos sitios, pero empieza a estar un poco más en desuso en favor del término de ígneas. Rocas metamórficas y rocas sedimentarias. ¿Cómo son las rocas ígneas? Las rocas ígneas son las que provienen de un magma que estaba en el interior de la Tierra, es decir, rocas que estaban en un estado semidisuelto, gaseoso, parcialmente sólidas, que eso es el magma. Pero dependiendo de si sale al exterior lo vamos a llamar magma, si se queda en el interior lo llamamos magma, si sale al exterior es lo que ya llamamos lava, que es la que sale por los volcanes normalmente. Últimamente, por desgracia, estamos bastante familiarizados con estos términos. El caso es que si las rocas quedan en el interior de la Tierra las vamos a llamar plutónicas, si las rocas salen con un volcán al exterior de la Tierra las vamos a llamar volcánicas, pero son todas rocas ígneas o magmáticas. La categoría de metamórficas es un caso un poco especial, son rocas que se van a transformar en otras rocas, van a sufrir como una metamorfosis, pero sin pasar por estado líquido o fluido, van a estar siempre en estado sólido y los cambios ocurren en estado sólido. Y luego las rocas sedimentarias son las rocas que se forman durante la diagénesis como consecuencia de la sedimentación. Es decir, hay una meteorización, una erosión, un transporte, una sedimentación en una cuenca sedimentaria, y esos sedimentos que van a estar ahí depositándose con el tiempo se van a cementar y van a formar nuevas rocas. Esas son las rocas sedimentarias. Las rocas la formación de rocas no solo está enmarcada dentro del ciclo geológico, sino que tienen su propio ciclo, porque de un tipo de roca se puede pasar a otro tipo de roca y volver a la anterior. Hay una serie de combinaciones posibles y esto se explica o define dentro del ciclo de las rocas. En vuestro libro viene este diagrama en el que pone, estoy mirándolo aquí en el libro, ¿vale? 1. Formación de rocas magmáticas. 2. Formación de rocas sedimentarias. 3. Formación de rocas metamórficas. Y la verdad es que me parece que no quiero hablar mal de nadie, pero es completamente incompleto y además puede llevar a equivocación, porque aquí parece que siempre se forman primero las rocas ígneas, que después, encima pone magmáticas, después las rocas sedimentarias y por último las metamórficas. Y no es así, esto es un continuo y van formándose las 3 a la vez, ¿vale? Porque no toda la Tierra se está formando a la vez ni toda la Tierra se está destruyendo a la vez. Ya hay tierra y hay lugares que es donde se forma, lo veremos eso en el tercer vídeo creo de este tema, y hay lugares donde se destruye. Entonces me parece muy simplista. Y luego normalmente la formación de rocas magmáticas o ígneas y rocas metamórficas suele ir a la vez también. Entonces, bueno, pues. Así que a mí me gusta más este diagrama, en el que se ve que existen las 3 rocas al mismo tiempo y cómo se pueden interrelacionar entre ellas y cómo pueden ir de un sitio a otro. Así que vamos a verlo. Partamos del magma, ¿vale? Por empezar por el mismo que el diagrama de vuestro libro. El magma, si solidifica, está dentro de la Tierra líquido, acabará ascendiendo por el manto, por la corteza terrestre, y llega el momento en que pierda la temperatura, se solidifique y encuentre un emplazamiento donde quedarse. Entonces se formarán esas rocas ígneas. Si ha llegado a salir a la superficie terrestre, pues serán rocas volcánicas y no serán rocas plutónicas. Como ya están en la superficie terrestre, han quedado expuestas a los agentes externos. Entonces puede haber erosión y formación de rocas sedimentarias. Pero a su vez, como consecuencia de esos procesos de gran presión y temperatura que están sufriendo, por ejemplo, durante una orogenia, rocas que ya se han solidificado siendo ígneas pueden sufrir cambios por esas altas presiones y temperaturas ya en estado sólido y convertirse en rocas metamórficas. Esas rocas metamórficas también pueden acabar en la superficie terrestre durante esa orogenia y también pueden sufrir sedimentación. E igualmente rocas que ya estaban sedimentadas en la superficie terrestre y que se encuentran en un proceso de destrucción de corteza terrestre durante la subducción, vuelven a tener una presión y una temperatura altísimas y pueden volver a ser
rocas metamórficas. Y a su vez, si acaban llegando en esa subducción a un punto de la corteza terrestre muy profundo, pueden llegar a fundirse y volver a ser magma, tanto las rocas sedimentarias como las rocas metamórficas, y ese magma, el día en que se solidifique, volverá a ser una nueva roca ígnea diferente. Así que, como veréis, ese ciclo de las rocas que está incluido dentro del ciclo geológico, que incluye tanto la evolución del relieve terrestre como la formación de rocas, es bastante más complejo que la imagen que venía en vuestro libro, pero que creo que no es difícil de entender y prefiero que lo tengáis completo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no haya quedado muy largo. Sí que tiene muchos conceptos y muchos nombrecitos, entonces esta serie de vídeos voy a intentar que sean más cortos que los vídeos de fisiología y anatomía, pero que sí que es cierto que van a tener una carga de vocabulario quizás más nueva y por tanto vamos a intentar compensar la carga de vocabulario con menos tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, lo dejas como siempre en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.